Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bueno, hoy en la columna de literatura vamos a hablar de Walt Whitman, a 200 años de su nacimiento, que fue hace poquitos días, el 31 de mayo, se celebró justamente este cumpleaños número 200. Y también en relación con, estamos cerca, ¿no?, del Día del Padre, podemos decir, parafraseando, ¿no?, esta fecha, que fue el padre del verso libre, también el padre de la poesía moderna norteamericana. Su influencia fue muy amplia, no solo en su país, sino también por afuera de su país. Entre los escritores que se vieron marcados por su obra, seguramente las deben conocer: Rubén Darío, Wallace Stevens, León Felipe, Thomas Eliot, Fernando Pessoa, Pablo Neruda, Ernesto Cardenal, Federico García Lorca y nuestro maestro Jorge Luis Borges. Bueno, ¿quién fue Walt Whitman? Voy a retomar unas palabras del periodista Luciano Salice en un artículo que salió publicado justamente por esta fecha, y dice que Walt Whitman nació en West Wales, un pequeño pueblo en Long Island, en Estados Unidos, justamente el 31 de mayo de 1819. Fue el segundo hijo de 9 que tuvo el matrimonio. Se llamó Walt Whitman igual que su padre, Walter, pero de inmediato se lo nombró Walt. Creció en una familia cuáquera que se mudó a Brooklyn cuando tenía 4 años. Ese pasaje de un pueblo a la metrópoli, del campo a la ciudad, es clave, dice Salice, para leer su obra. A los 11 años, al terminar sus estudios formales, empezó a escribir, y fue también cuando salió a trabajar. Luego de ser empleado en una oficina de abogados, logró ingresar en el semanario The Patriot. Si tenemos que hablar de su literatura, de su poesía, es necesario hablar de un libro, Hojas de hierba, que sin duda es su libro más conocido, también es el más trabajado. Fue en 1855 la primera vez que se publicó, pero no quedó conforme. Año a año lo fue engordando, ampliando. Su vida puede leerse como la corrección y reescritura de ese poemario. Cada reedición fue aumentada con más y más versos. Y fíjense, la primera edición tuvo 12 poemas. La última, 40 años después, reunió 400 poemas. Si hablamos de Borges, ¿cómo Borges conoció a Whitman? Fue en 1916, cuando Borges todavía no era mayor de edad. Fue en esa época cuando descubrió la literatura de Whitman. Fue en la ciudad de Ginebra, había llegado junto a su familia 2 años antes, porque su padre se estaba quedando ciego, y allí, en Ginebra, comenzó un tratamiento. La familia Borges se instaló en la ciudad de Suiza para refugiarse de la Primera Guerra Mundial. Y dice Borges: yo era entonces un joven muy desdichado. Supongo que los jóvenes son aficionados a la infelicidad, ponen lo mejor de sí mismos en ser infelices y generalmente lo consiguen. Entonces descubrí a un autor que sin duda era un hombre muy feliz. Accedí a Walt Whitman y entonces sentí vergüenza de mi infelicidad. En 1947, Borges escribió un ensayo
titulado Nota sobre Walt Whitman, y un poema en el que se imagina en la piel de Whitman al tiempo de morir. Ese poema se titula Camden, 1892. Pero tal vez no sea ninguno de esos textos lo que merece ser destacado, sino la traducción de Hojas de hierba. Así como Whitman tardó 4 décadas en dejar ese libro como realmente quería, Borges comenzó a traducirlo en 1924 a los 25 años y lo terminó en 1969. Lo explica mejor Tomás Eloy Martínez en su texto Borges y Whitman, el otro el mismo. Aunque Borges y Whitman parezcan escritores antípodas, los une la idea de que el hombre es múltiple, o más bien la idea de que un hombre es al mismo tiempo todos los hombres. Sin esa idea, Whitman no sería Whitman, ni Borges sería Borges. Y para ir terminando, recordando a Walt Whitman, les voy a leer un fragmentito de un poema extenso. Son extensos sus poemas y justamente una de sus características es el verso libre, que dice así: no te detengas, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No dejes